Miren, muchachos, he mandado una cronología de cómo se fue desarrollando todo este entramado corrupto. ¿Con qué? Entramado corrupto, una cronología. La pandilla, la pandilla. La pandilla. Ustedes recuerdan, cuando lo tengan listo, muchachos, los ponen para ir presentándolo. Ustedes recuerdan que en principio lo que nosotros teníamos era los médicos. ¿Qué haría Harold Priego haciendo una caricatura? Ay. Ustedes recuerdan que en principio teníamos a los médicos quejándose de los pagos, los centros de salud con los atrasos. Ahí es que empieza el ruido, el murmullo. Y entendíamos que era un tema administrativo que podría haber estado sucediendo. Nadie se imaginaba lo que venía. Luego de esto, vemos declaraciones de la Fuerza del Pueblo, donde empieza o inicia a denunciar, esa no, muchachos, el link primero, Pedrito, el final, el link final. Luego vemos a la Fuerza del Pueblo que inicia, lo recuerdo muy bien en voz de Leonel Fernández, a referirse sobre la posible crisis y desfalco al seguro. Esto pasa ligeramente desapercibido. Vemos al presidente de la República que refiere que es un tema plenamente administrativo y económico por la afiliación de más de 2 millones de dominicanos. Que ingresaron y que esto generó una presión interna de recursos. Y se habló de la inyección de 6.000 millones de pesos y que con eso se resolvía el problema. Luego de esta referencia, sigue el tema sonando en el ambiente. Se va destapando. El último link, muchachos, a ver si fue que no llegó. Entonces, cuando inicia, disculpen chicos, parece que no se fue. José, disculpa, vamos a ver. Entonces, luego de esto, tenemos al programa de Nuria Piera. Sí, ahí sí está, yo se lo he enviado 2 veces. Que se levanta con este informe. De manera detallada, de lo que ya de manera interna se sabía, pero que a la luz pública no había salido. ¿Cómo inicia esto? Lo voy a citar tal cual este cronograma para que la gente vea paso a paso cómo se fue desarrollando y destapando esta estafa multimillonaria. Señores, que el monto debe ser mucho mayor de esos supuestos 40.000 millones de pesos. Iniciamos con esta cronología. Como citaba, a principios de junio, el Partido Fuerza del Pueblo denuncia que SENASA sufría una grave crisis administrativa y gerencial y que el seguro de los dominicanos estaba quebrado. Evidentemente, la Fuerza del Pueblo todavía no sabía y nadie tenía idea de lo que estaba sucediendo internamente. Cuando la Fuerza del Pueblo hace esta denuncia, a la semana siguiente, el presidente Luis Abinader niega que en SENASA hubiera déficit. Ustedes recuerdan esto. Y que la oposición intentaba desacreditar los avances de la institución, dijo el presidente en la semanal. Para el 2 de julio, el Colegio Médico denuncia los atrasos en los pagos a médicos y centros privados. Pero cuando se dan esas denuncias, ya hace meses que venían los atrasos a los médicos. Seguimos, muchachos. Para el 4 de julio, SENASA suspende temporalmente la entrega de medicamentos a domicilios. También recuerdan esto, que debíamos de ir a las farmacias, hacerse fotos, un código QR, ir de personal, y ahí se impacta de manera directa el servicio a los usuarios. Eso fue un desastre, un escándalo para quienes tenemos el servicio y lo que implicaba. Para el 5 de julio, Leonel Fernández vuelve y refiere sobre el tema y la oposición.
Para el 8 de julio, el Ministerio Público lanza la operación que incluye, lanza una operación anticorrupción que incluye contratos a Senasa, INAIPI y EDES. Ustedes también recuerdan lo del INAIPI. Seguimos. La Cámara de Cuentas, que en estos días se va a destapar con informaciones contundentes propiamente sobre Senasa, con 2 auditorías. Para el 10 de julio, ASIN defendió su gestión, escuchen esto, alegando crecimiento de un incremento de 248% en inversión de salud. El señor Hassin, el director. Para agosto, ya acercándonos a la fecha, Hassin, designado el 24 de agosto de 2020, fue destituido el 13 de este año tras las denuncias de irregularidades. Para este mismo mes, la Dirección de Compras y Contrataciones anula un contrato directo con Farmacar, abogando violencia, alegando, entre otras farmacias, ustedes recuerdan los nombres. Seguimos en el mismo mes de agosto, que continúan los cambios por el presidente Luis Abinader. Para el 8 de septiembre, el presidente informa que el Ministerio Público investigaba posibles delitos a Senasa. Aquí es cuando el presidente refiere al país que esto estaba en manos del Ministerio Público y se veía la incongruencia o la desinformación o incoherencia del presidente, que en un principio quizás le dieron una mala información, refería que este déficit y que con la inyección de los 6,000 millones de pesos sencillamente se iba a resolver este problema de liquidez de la aseguradora, pero evidentemente no era un tema de que habían entrado 2 millones de dominicanos, era que había una estafa oceánica en la institución. Entonces, ya para septiembre, ahí se inyectan los 6,000 millones de pesos a la institución. En este mismo mes de septiembre empiezan las denuncias de diferentes instituciones. Ya el escándalo no se puede tapar. Ya la situación no se puede envolver más. La Dirección General de Compras y Contrataciones, que es uno de los temas que se ha hablado mucho, que por qué Compras y Contrataciones no se dio cuenta, no hizo nada. Según la ley 8701 de salud, Senasa no se rige directamente por compras y contrataciones. Como tal, todas las compras que hacían basados o amparados en esta ley de salud, la hace directamente la institución. En ese mismo mes de septiembre, Luis Abinader continúa refiriéndose sobre el tema y las investigaciones. Para el 24 de septiembre, Hassin reaparece públicamente defendiendo su administración. Yo no entiendo cómo una persona puede tener la capacidad de saber qué está haciendo o cometiendo actos de este nivel y decir que su gestión ha sido transparente y que ha hecho un buen trabajo. Y ya... Condición fría, anémica del típico delincuente de corbata. Los ladrones de cuello blanco. Tras su imagen pulcra, visual y familiar, se creía que era un hombre todo serio. Nos engañó, como dices tú, como niños, como muchachitos. Como muchachos. Entonces, finalmente, acercándonos a esta fecha, mes de diciembre, cuando este caballero que se comparece o llega al Ministerio Público junto a otras 7 personas fueron dejadas bajo arresto. Y más adelante, que ya esto es en todos los medios, sobre todo a nivel nacional, se ha establecido punto por punto y un expediente bastante extenso. Estamos hablando de más de 500 páginas, Francis. Y muy concreto, muy definido. Se ven conceptos que sí se pueden comprobar. Diferente a lo que ha pasado quizás con otros casos, que es mucho más, no ambiguo, pero demasiado extenso. Hablar de 10,000 páginas humanamente es casi imposible y hace que sea mucho más difícil. Pero en este expediente, y lo que establece punto por punto, señores, y como de manera muy clara, que es lo que tú refieres, hemos podido observar cada aspecto que se manejó de manera interna en Senasa.
y cómo crearon o lograron estos mecanismos internos para que aparentemente pasara desapercibido, señores. Y lo que impacta tanto de esto, porque si fuera de un ministerio como Obras Públicas, vamos a decir, ¿cuál otro? Agricultura. Agricultura, tú como que pasa más desapercibido. Mm. Señores, pero estamos hablando de un tema de salud, salud donde de estos gente pobre. individuos y de los trabajadores dominicanos, Bueno, como un individuo o un grupo de individuos inventar que estaban realizándole los procedimientos de quimioterapia a personas muertas. sí. Bueno, A ese nivel de malidecencia, de malignidad, Eso de es dureza maligno, sí. humana. sí, hay que- Eso es maligno. Exacto. Ese es Bueno. verdad. Señor, esto no tiene perdón. Gracias, Por eso es Carolina. la indignación. Muchísimas gracias.